día de hoy con el tema que es la importancia en la implementación BIM para el control de proyectos y funcionamiento post-obra. Como todos ya sabemos, la metodología BIM es en sí un poco confundido o relacionado con el modelamiento 3D, pero base esta metodología que nace un poco del PMBOK, de la metodología también aplicada en proyectos Fast Track, es la complementación y la articulación de todo esto, ¿no? Bueno, les voy a comentar un poco sobre mí. Como ya bien lo dijo el arquitecto Pedro, soy egresada de Arquitectura de Lavallejo. He desarrollado también un posgrado. Soy un poco fanática de la UCB, así que también pienso hacer el doctorado ahí. Ya he egresado en el 2012. Por situaciones laborales he estado desarrollándome un poco más en el centro del Perú, en Lima. Lo bonito de la carrera de la especialidad de arquitectura hospitalaria me ha llevado a conocer las tres regiones, las diferentes situaciones constructivas que se dan a nivel territorial. También he hecho comparativos e investigaciones en Europa, ¿no? Hace poco estuve en Suecia, anteriormente estuve en Alemania, que también participé como representante de la UCB en el proyecto que hice en el MBA. Y los proyectos que he trabajado con cooperación internacional me han permitido hacer un comparativo y también la aplicación de estas metodologías y aprendizajes en los proyectos que he desarrollado en Perú. Parte de estos proyectos y la metodología que se empleó fue la metodología Fast Track, ¿no? Y se pudo ver en los proyectos que tuvimos como el primer hospital Fast Track de Perú, que fue el Hospital de Chulucanas, que lo hizo la misma ejecutora y proyectista de los colegios, de los Juegos Panamericanos. Entonces, a raíz de esto también la RCC comienza un poco a participar en colegios y hospitales, ¿no? Entonces, vamos al punto que dice, para hablar del CAP y el BIM es importante mencionar que antiguamente el proceso de proyectar consistía en mano alzada. Entonces, recordemos, en parte mía también, no solamente nací un poco en la tecnología, sino recuerdo también cuando estudiaba en Sensico y cuando los primeros ciclos de la Facultad de Arquitectura también usábamos estilógrafos, hacíamos nuestros trazos a mano alzada. Me parece que aún lo están usando, que es importante, pero también no hemos sido ajenos de usar la inteligencia en la computación. Me recuerdo que usábamos de los estilógrafos, el R14, luego el AutoCAD con todas sus versiones anuales, y luego con esto se fue complementando con el Archicad, el 3D Vis, 3D Max, SketchUp, que es una herramienta muy empleada. Ahora tenemos mucho lo que es el Revit, el Cipe y muchos otros software que nos sirven como herramientas para poder mejorar la calidez y la fluidez en la interacción de las diferentes especialidades. Entonces aquí empezamos de qué es la metodología BIM, ¿no? El Building Information Modeling, ¿no? Es prácticamente la construcción basada en la información del modelo. ¿Qué pasa? Ahora cuando aplicamos la metodología BIM, todos los modelos 3D ya vienen con la información precisa y las características de todos los materiales a emplear. Si, por ejemplo, no tengo ahorita a la mano, pero si vamos a un archivo que es Revit, porque si bien dice voy a llegar a la parte de los ISOs, ¿qué pasa? En los ISOs que usan lo que viene a ser parte de la metodología BIM, ya te exige que haya un libre tráfico o un libre forma de que todos los archivos que se usan en la metodología BIM sean libres. ¿Qué pasa? Si yo uso el Revit, ¿no? Que es lo más empleado por Autodesk. Trabajo en Revit, no voy, al momento de exportar este archivo IFC, no voy a limitarme a que otra persona que usa CPCAD o que usa Archicad pueda no abrir o lo que hacíamos antes, ¿no? Convertir y exportar. Pueden abrir este archivo y poder revisar todo el modelo. Entonces, cuando yo abro el archivo y hago un clic en la capa del plano, voy a ver si es qué tipo de tabique resistente al fuego, tabique mixto, si es drywall, de albañilería, qué características tiene, la densidad, y eso también lo voy a llevar a la parte de los procesos, ¿no? Como lo que viene a ser costos, y también me va a ayudar a lo que es la optimización, seguimiento de obra, valorizaciones, un sinceramiento. ¿Por qué? Porque está todo articulado. Y lo mejor de esto, que es
por el motivo que más se está empleando, es que ya los proyectos vienen compatibilizados. Uno de los grandes problemas que teníamos en la metodología convencional, que aún se está usando también porque son proyectos que se están cerrando, era que nosotros diseñábamos, ¿no? Todos sabemos que el arquitecto, el ingeniero, el sanitario, el eléctrico, el mecánico, el equipador que usamos mucho en hospitales, cada uno desarrollaba independientemente los archivos, sus planos, luego los imprimías y cuando ya estabas en la fase de construcción, el problema de que el sanitario y el eléctrico nunca coordinaron y justo en el mismo lugar, en la misma red, pasa. Y según la norma, tiene que haber un distanciamiento de 30 centímetros, tiene que haber muchas cosas y se perdía y al final yo hacía una adicional de obra, una adecuación, me tomaba más tiempo y todo. Entonces con la metodología BIM ya el mismo software te detecta las interferencias, ¿no? Cualquiera de los software que ustedes desean usar, que de repente ya en su mayoría ya tienen uno definido con el que más tienen match o que se pueden desarrollar, ya este software detecta los conflictos. Entonces, ¿qué hace? Optimiza, ya prevé y lo que ayuda es que si, por ejemplo, yo digo, este proyecto, calzo todas mis partidas, mis cronogramas, hago mi GAN, me lanza que este proyecto va a ser de un año, la variedad que se pueda dar entre lo que viene a ser diseño y ejecución va a ser mínima. No puedo decir que va a ser perfecto, todavía no existe la perfección en la metodología BIM, pero sí se ha reducido las incongruencias y las incompatibilidades que habíamos anteriormente, ¿no? Bueno, como ya lo dije, el Building Information, entonces, si nosotros nos vamos desde lo que viene a ser el diseño, ¿no? Que ahora con los Fast Track se traslapa, ¿no? Que tú puedes decir, ¿no? Si mi diseño, de acuerdo a la conceptualización que hagas, el tipo de edificación, tú puedes definir que tu anteproyecto puede estar en 2-4 meses y con esto puedes traslaparlo con un movimiento de tierras y puedes ir avanzando, ¿no? Entonces tenemos ya el diseño conceptual. De la mano vamos a hacer la programación, va a ir evolucionando en las primeras fases el diseño detallado, va a generar el análisis del mismo proyecto, cuáles son sus características, la documentación, porque todos estos proyectos, todos estos planos, ya no solamente va a ser como que va el icono del mobiliario, tú haces un clic, ¿no? Y te va a salir cuáles son las características, a qué altura va, todos los detalles, ¿no? Te va a permitir también de que tú optimices la parte de la fabricación cuando tú haces el suministro y pues de repente tener a los subcontratistas te va a ayudar. Ahora, nosotros siempre vemos que el 3D, como bien dice, es X, Y, Z, la parte tridimensional. Pero estos proyectos, al ser 4D, 5D, no implica que vas a hacer, que lo vas a ver en realidad virtual, sino es la cantidad y la capacidad de información que tiene cada uno de estos archivos. Entonces 4D te va a permitir que tengas de repente los metrados, 5D te va a ver va a aumentar, ¿no? Tu complementación de los diagramas, ¿no? Y al final te va a permitir armar todo esto para la logística y la construcción. Y el tema también aquí es que si antes usábamos los 3D para tener una visual de fotorrealismo, decir, oh, cómo va a quedar el colorcito, este detalle, ya no va a ser solamente y termina la construcción y te olvidaste el 3D. No, te va a servir también para lo que viene a ser la operación y mantenimiento, porque ya tenemos toda la domotización. Vamos ya a llegar a esta parte, pero lo que les estoy explicando en este momento es parte de todo el conjunto de vida útil técnica que se da al modelo 3D que viene a ser parte de la metodología BIM. Entonces, ¿por qué la metodología BIM es tan importante? ¿Por qué está con tanta fuerza? ¿Y por qué también está sonando tanto? Es porque ya en el año 2016, yo recuerdo que cuando en el 2016 yo estaba justo en Moquegua, ya en mi segundo hospital, en el hospital de Moquegua, empezaban ya las charlas sobre el BIM, ¿no? Algunos, bueno, hay que reconocer también que hay personas que la tecnología lo usan por necesidad laboral y otros que sí somos amantes de la tecnología. Yo sí me considero amante de la tecnología. Entonces, cuando en el 2016 recuerdo la Universidad Pedro Ruiz, no,
la Federico Villarreal hicieron una sucursal ahí en Moquegua, en el Colegio de Arquitectos, hablaron un poco de la metodología BIM y yo fui porque me llamó mucho la atención, pero salían todos con el modelo en las tablets, ¿no? Y podían ir revisando y cómo monitoreabas, ¿no? Entonces, en el 2016 se tuvo los primeros contactos y las primeras charlas sobre lo que es la metodología BIM. Esto fue aumentando la cantidad de usuarios, seguidores y personas que implementaban la metodología desde el 2016, 17, 18, 19. Recordemos también que alrededor del 2019, 2020 que se hicieron los, los Juegos Panamericanos, se hizo el primer prototipo autorizado de metodología BIM por una entidad pública acá en el Perú. Entonces, este prototipo era decir, ¿realmente esto va a servir? ¿Realmente optimizamos, reducimos los costos, reducimos los tiempos? No fue exitoso al 100%, pero sí logró un grado del 80% de beneficio. Entonces, en lo que viene a ser entidades públicas, el 2019-2020 ya estaba con fuerza, ¿no? Pero recordemos también que hay entidades privadas que ya contaban con la metodología BIM, ya contaban con profesionales, incluso desde antes, que hacían mucho de los ingenieros arquitectos en su tablet, en su iPad, en su celular, ponían los planitos en PDF y ya no se ahorraban de llevar todos los planos o imprimir tanto a campo. Entonces, cuando revisabas, bueno, en mi caso soy mayormente supervisora de obra, me iba a campo, iba con el iPad, ¿no? Y me decían, no, pero acá hay un cruce que acá va tal detalle. Entonces, espera, sacaba el iPad, revisaba el plano y podía cotejar o validar si el contratista me decía algo real, ¿no? Porque a veces también los planos hay las actualizaciones, se pierde la parte contractual, ¿no? Entonces, esos pequeños acercamientos o usos que se les daba a lo que viene a ser parte de la metodología BIM, inconscientemente lo hacían muchos profesionales, ¿no? Entonces, cuando ya vino el Plan BIM Perú a quedarse, porque el Plan BIM Perú dice, ¿no? Desde el 2020 al 2021 se va formando, ¿no? Actualmente estamos en 2023 y hay muchas entidades públicas que necesitan dar su validación de implementación BIM para que puedan ser acreedores y dar un luz verde a los proyectos, ¿no? Todos sabemos que siempre a fines de año se presentan todos los proyectos, todos los perfiles que se van a ejecutar en el siguiente periodo para que el gobierno regional, la entidad nacional, los ministerios aprueben estos proyectos. Pero estos proyectos ahora tienen que contar sí o sí con la metodología BIM, ¿no? En el 2025 se espera que el liderazgo público en el aspecto de que la metodología BIM lidere todos estos proyectos sea ya con fuerza, sea tácito, sea ya que se queda. Y a partir del 2025 a más, ¿no? En promedio del 2030, hacer que el cumplimiento de la metodología BIM no tenga un margen de error. Lógicamente se espera que sea esto perfecto. No, pero yo igual, en base a la experiencia que tengo, lo digo por el uso, de repente en algún momento los errores que haya tenido, yo creo que podemos llegar a un 98%, ¿no? Entonces, el Plan BIM Perú nos dice que para el 2025 todos tienen que estar sí o sí, y más que todo las públicas, ¿no? Porque las privadas, ¿qué pasa? Las privadas lo que cuidan son tiempos y costos. Entonces ellos ya tienen aplicación de la metodología BIM hace tiempo, ¿no? Entonces lo mismo se espera que repercuta en las entidades públicas. Entonces, ¿por qué emplear la metodología BIM? Como ya lo mencioné, aumenta la habilidad de participar en el proceso de diseño. Cuando hablamos de esto es porque cuando usamos un modelo 3D, hay ahora las opciones que se llaman de trabajos cooperativos. Entonces, en mi mismo modelo yo puedo subirle un servidor, puedo ir armando la arquitectura, le doy un pase al estructural y él puede ir trabajando en ese modelo también, sin necesidad de que antes, por ejemplo, yo mandaba el diseño, no sé, diseño de fábrica versión 2, ¿no? Y ya le pasaba a la estructura sanitario eléctrico la versión 2, pero justo yo lo envío y a las horas el dueño o el cliente me puede decir, arquitecta, ¿sabes qué? He revisado y no, ya queremos mejor que, no sé, el ambiente de entrada sea más grande, entonces tengo que modificar todo, corren las columnas, ya no se puede ver tal cosa, entonces yo ya estoy en las modificaciones que me va el cliente, ya estoy en la versión 4.
y mis compañeros ya todavía siguen en la versión 2. Entonces les mandaba, luego sacabas, extraías, parchabas. Entonces era todo un conflicto que generaba ahí los vacíos y las posibles incompatibilidades. En cambio ahora, cuando yo hago la parte cooperativa, todos pueden trabajar en el mismo servidor en simultáneo y no hay nada de que tengo versión 2, 3, 4, 5, ¿no? Sino es un solo archivo. Entonces también esto produce mejores documentos de construcción. Al tener todo compatibilizado, sincerado, ¿no? En la versión actual que se trabaja, el porcentaje va a ser mayor la precisión que se está dando, ¿no? ¿Ha mejorado la habilidad de planificación de la construcción? Sí, porque al momento de tener nuestros proyectos compatibilizados, todas las especialidades, va a permitir que nosotros también hagamos una programación de partidas y secuencias reales, ¿no? Entonces, al tener todo esto y tener un software, un modelo en el que tú puedes revisarlo, ¿no? Llevarlo con tiempo contigo, aumenta la habilidad de gestionar el alcance del proyecto. ¿Qué es el alcance? El tiempo que nos está tomando. Si sabemos que está acorde a nuestro GAM o que está pasando, podemos mejorarlo, o incluso en algunos proyectos que se ha tenido, se han anticipado las fechas. Porque cuando yo ya tengo un modelo definido, no hay nada de que lo mando al proyectista, no. O sea, en un modelo entra el proyectista, entra el ejecutor, entra el supervisor, entra el cliente y pueden ir viéndolo. Entonces, ahora también hay un punto clave aquí en lo que viene a ser la metodología BIM. El comparativo es este. Antes, cuando yo diseñaba un proyecto, yo estoy supervisando un proyecto que es de entidad pública, y este proyecto, por ejemplo, faltaba que se defina un detalle, el tema, el proceso regular era: se solicita el detalle del anclaje, de la cobertura, en la recepción, del ingreso tal, ¿no? Entonces lo mandaba a la entidad lo mandaba al proyectista, el proyectista lo revisaba, respondía a la entidad me decía. Entonces en ese tiempo me tomaba unos 30 días, ¿no? Entonces ahora con la metodología BIM, al tener acceso a todos, solo hago la consulta y el mismo ARCC, que es el que está piloteando todo esto, dice que el proyectista está en la obligación de ejecutar la acción correctiva y la respuesta en un plazo de 48 horas. Y se pueden avalar mucho las plataformas como Aconex, que mismo te dice y te pone, ¿no? Por ejemplo, subida de documento, no sé, día 16. Fecha respuesta 18. Y si el proyectista no respondía el 18, te salía en rojo y era penalidad. Y lo digo porque se está aplicando. Entonces, unas 48 horas versus unos 30 días, yo creo que es un gran avance, porque también ayuda a que el proyectista también tenga su grado de responsabilidad profesional civil. Entonces eso ayuda al aumento de habilidad. Entonces, ¿cómo entendemos el diseño con todo lo que hemos dicho? Aumenta también, porque ya tenemos un diseño claro, un diseño específico y un diseño totalmente ya articulado en todas sus especialidades. Entonces, con lo que les menciono, ¿tenemos beneficios en la implementación de la metodología BIM? Sí, porque tenemos los modelos, ya dije, ¿no? 3D, 3D, 4D, 5D. El modelo está totalmente definido en todas sus especialidades. ¿Tenemos la información del contenido? Sí, podemos sacar los costos, el tiempo, y la logística, ¿no? Que esto es muy clave también, la logística, porque en el caso de los hospitales, los equipos biomédicos no son equipos comerciales que se pueden comprar acá de manera nacional. Muchos de estos se piden de manera internacional, y para que llegue al punto, digamos, donde se va a instalar, a veces toma 6, 8 meses, incluso el desaguanaje puede tomar un poco más, ¿no? Entonces, con esto me va a permitir, yo podré cuadrar mis tiempos, porque voy a saber cuándo me toca intervenir ese ambiente, de repente construirlo, cuándo van las especialidades, cuándo se hacen las pruebas y cuándo yo puedo ya tener el ambiente operativo e instalar el equipo biomédico. Entonces, esa necesidad o esa claridad del tiempo, yo creo que es demasiado bueno, porque el ejecutor lo que cuida son los tiempos. Si te excedes de los tiempos, ya no hay utilidad, y creo que ese es el gran objetivo de los constructores, ¿no? Entonces, la gestión del modelo, ¿no? En lo que viene a ser el estado actual, cómo se van viendo los tiempos, el feedback que se puede hacer entre la interacción de todos los profesionales a cargo, ¿no? Y la calidad que salvaguardas, que es muy importante, hace que la metodología BIM sea una gran alternativa, un gran éxito y un punto y un objetivo muy claro que se haya tomado el mismo MEF para hacer el Plan BIM Perú, ¿no?
Como ya lo mencioné, eh, es una mejora a la gestión, pero hay que tener en cuenta algo, que la adaptación a las nuevas tendencias informáticas como software, hardware, no es algo que muchos compartan. Quizás estoy siendo un poco, menciono mucho esto, pero es algo que lo quiero decir porque lo suelo escuchar muchas veces cuando hacemos un poco la implementación BIM y pues esto demanda costos, ¿no? Hay que reconocer también que nosotros como arquitectos siempre estamos teniendo una laptop, un desktop, que sea una gama alta, ¿no? Nuestros gráficos el archivo puede hasta pesar 1 tera, más de 1 tera, ¿no? Entonces, tú estás moviendo todo muy bonito, estás enseñando a tu cliente y se corta, ¿no? Entonces, es una inversión, pero es una inversión a largo plazo y es también una adaptación a una tendencia internacional, sí, que es una metodología internacional porque se hizo y nació en Suecia, nació en Estados Unidos, ahora a nivel latinoamericano, Colombia y Venezuela son los que tienen mayor tiempo de uso. Chile también está ya, lo que para nosotros es Plan BIM Perú 25, ellos ya están en el BIM 25. ¿No? Entonces muchos de los países hermanos ya tienen esta actualidad y están ya muy seguros y confiados de que esto es muy importante, ¿no? Entonces, ¿facilita la comunicación de las partes? Sí. ¿Permite prever solución de problemas? Sí. ¿Optimiza costos y tiempos? Sí. ¿Permite simular medidas de seguridad y mejora la prevención de riesgos? Sí. ¿Facilita el uso de materiales constructivos prefabricados? Sí, ya lo mencioné porque nos permite hacer la parte de logística y cómo prever mi suministro e instalación. Y al final, ¿permite desarrollar obras más eficientes y sustentables? Sí. ¿No? Entonces el factor tiempo ha sido muy beneficioso para esto. Entonces vamos al punto de qué necesitamos para la implementación BIM, ¿no? De base, y creo que deben tenerlo muy en mente, que es lo principal es dominar el software. Sí, es muy importante. Pero también es importante complementarlo con las metodologías de control y alcance. Entonces, nuestra planeación estratégica es importante, sí, porque formar el equipo de trabajo, ¿no? Para que tenga las competencias de metodología BIM es base. Y no solamente tiene que ser uno que sepa más que los demás, sino todos deben estar al mismo nivel de conocimiento y aplicación, ¿no? Entonces, cuando hacemos ya el plan de estrategia, hacemos un diagnóstico al estado actual o el estado donde se está desarrollando esto. Luego pasamos al plan de implementación para hacer las mejoras, las optimizaciones en todos los que nos están acompañando en este grupo de trabajo. Luego de hacerle el plan de implementación, hacemos la gestión de los proyectos. Comenzamos a ver todos los proyectos que hay antes y después para estos ir poniéndolos en nuestros servidores, ¿no? Es importante también en algunos casos mejorar, complementar o en algunos renovar el equipo de trabajadores profesionales para que ellos también sean formaciones y especializaciones en metodología BIM. Al final de las 3 fases, ¿no? Llegamos a la 4, que es el plan de proyecto piloto, que es aplicar todo lo que anteriormente hemos hecho. Pongo aquí el logo de Autodesk porque no podemos negar que Autodesk es líder en todo lo que son software que empleamos nosotros como arquitectos, ¿no? Y también a esto lo acompaña Sipe, que es un software que está entrando ya en Perú hace un tiempo y también propone muchas mejoras, incluso no te demanda tanto la capacidad, ¿no? para el hardware. Entonces, capacitación de software, sí, a conciencia que es conocer qué es el BIM. Adaptación de actualizaciones BIM, sí. Crear una biblioteca BIM, esto es básico. Porque al crear la biblioteca BIM, no solamente como en el Sketcher que demos el 3D Warehouse, es que sacamos los modelitos, no, sino que al crear esta biblioteca también nos va a permitir hacer un banco de los proyectos y también lo que son los economistas o los que hacen toda la parte de la tentativa de los proyectos pueden acceder a este banco y esta base de datos. Hay que tener claro que la metodología BIM no es únicamente para ingenieros y arquitectos, sino para todos los profesionales y los campos que se desarrollen y se liguen un poco a la categoría del estacionamiento público o privado que se está haciendo. El trabajo en equipo es básico y fomenta mucho el trabajo cooperativo. Bueno, la aplicación de la metodología no solamente es que te enseño a usar el software y ya está. Se tiene que enseñar a articular el trabajo en equipo, la comunicación,
el centralismo de cómo va a ser el archivo y el modelo que se va a llevar, y también una dirección y jerarquías de los componentes de las personas que lo van a llevar, ¿no? Y al final de todo esto también se tienen que medir las competencias y ver dónde vamos optimizando. Entonces, en una comparación es, antes, ¿cómo era, no? Se comunicaban todos, a cada uno de repente independientemente, se comunicaba uno para acá, se generan los teléfonos malogrados. Entonces, ya una vez que se aplica la implementación, tenemos ya una articulación que va desde el modelo y todos van aportando, mejorando, subsanando y comunicándose, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos ver que ya tiene una comunicación articulada, una organización mucho mejor. Hacemos el comparativo antes y después. Y esto es lo que se espera de la metodología BIM. Entonces, evoluciones en Perú, ya lo dije, los proyectos Fast Track, ¿no? En la metodología tradicional, lo que tenemos en color verde, ¿no? El diseño preliminar con el excelente proyecto. Luego, cuando se iba ya definiendo y haciendo ya el proyecto definitivo, se pasaba a la parte de la licitación de obra, la primera licitación, luego se consola el equipo técnico, luego la construcción, y al final, en estas primeras fases, ¿cuánto pasaban? 5 años. Entonces, ¿qué pasaba? Se desfasaba todo. Yo puedo diseñar en el diseño, en el diseño preliminar, yo puedo diseñar y poner en mis APUs que de repente el dólar estaba a 3.4. Y cuando yo estaba en mi fase de construcción, el dólar ya era $4. Entonces, ¿qué pasa? No es que, lo voy a decir abiertamente, no es que los ejecutores hacían una mala inversión o una mala logística económica, sino que la variación del dólar hacía que el ejecutor también pierda, ¿no? Entonces ahí se generaban mucho las paralizaciones de obra, las recesiones, que se iban a arbitraje, ¿no? Entonces todo este tiempo hacía que se generen todos estos conflictos. Pero ahora, cuando ya hacemos el proyecto en la metodología Fast Track, se tiene que, en un mismo año, en un rango de 6-8 meses, se tiene que ir ya ejecutando, ¿no? En paralelo, traslapado. Y entonces se tiene un tiempo ganado que puede ser en fracciones de años, ¿no? Y meses. Entonces tenemos también los LOB, que los LOB son más que todo la cantidad de información que tiene cada uno de estos archivos, ¿no? Tenemos los 200, 300, 350, 400, pueden llegar a más, pero es la cantidad de información que tiene cada uno de estos archivos. Entonces, un poco de lo que hizo el Ministerio de Salud mediante el PRONIS, hizo la metodología BIM, se están inaugurando muchos hospitales. El MINSA implementa también sistemas para lo que es la corrección de hospitales. Y también tenemos a nuestros amigos de la parte de educación, ¿no? Están muchos colegios construyéndose. Ya tenemos hospitales que se ha necesitado que se use mucho la metodología BIM para poder lograr en tiempo óptimo entregarlos, porque también cuando hubo la pandemia teníamos muy baja la capacidad de atención médica. Sabemos muy bien que mucha gente se quedaba, algunos no encontraban camas y otras cosas, ¿no? Entonces, lo bueno es que con la metodología BIM han habido muchos proyectos que se han entregado en buen tiempo. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento en puesta en marcha? ¿Qué pasa? Antes, ¿no? En la metodología tradicional, después que se ejecutaba el proyecto, el ejecutor le decía al cliente, ¿no? Bueno, acá están tus planos de cómo se construyó el final, ya se probó tus equipos, aquí tienes, chao. Y se iba. Entonces venían todo el equipo que va a hacer el mantenimiento del funcionamiento de, bueno, en este caso hospital. Entonces venían y ellos hacían su plan de monitoreo, hacían sus esquemas, ¿no? De, por ejemplo, de cuáles son los equipos que hay, según la garantía, cada cuánto tiempo se tiene que hacer su mantenimiento o hasta cuándo es la garantía y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, con el modelo que nos queda de la metodología BIM, nosotros podemos domotizar y automatizar. ¿Qué pasa? Yo cojo mi 3D, ¿no? Comienzo a mapear dónde están mis equipos, mis angiógrafos, mis tomógrafos, los luminarias, cómo va mi control de cuarto de bombas, cómo va mi grupo electrógeno, los tableros, cómo van los chillers, todo esto. Y lo pongo en mi modelo BIM, ¿no? Lo voy poniendo y ¿qué pasa? Al momento de yo colocarlo, hago un mapeo.
ese mapeo, si estos equipos, ya los últimos, te vienen ya con alarmitas que te puedes ponerlo en el celular, que te avisan, ¿no? Cada cuánto. Entonces, mi soporte va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo lo hago de manera manual, yo tengo que estar teniendo varias personas, ¿no? Sectorizadas, ir viendo que el foquito esté correcto, que el tomacorriente de repente no se haya desfasado, que no haya no sé, el equipo esté trabajando correctamente. En cambio, al momento de domotizarlo, el equipo simplemente cuando es como un carro, ¿no? Que ahora te sale un check y te dice, ¿no? Si el ABS está correcto, si falta regular algo, la llanta está baja, ¿no? Entonces lo mismo está pasando ahora con estos equipos, ¿no? Están automatizados y te mandan las alertas, ¿no? Te dice no sé, la luminaria tal, no enciende, no sé si no hay wifi, no sé, tantas cosas. ¿Y qué hace? De lo que antes yo necesitaba 20 personas, ahora con mi soporte, ¿no? Que me puedo apoyar del Mantest, voy a necesitar menos personas, ¿no? Voy a simplemente lo que hago es, cuando ya me detecta que necesito hacer un mantenimiento o necesito hacer una intervención logística, lo que hago es simplemente contacto al proveedor y viene a hacer uso de su garantía y no me demoré, ni porque a veces perdías la garantía solamente por la necesidad de arreglarlo en ese momento y traías un técnico cualquiera y lo hacías y perdías todo. Entonces, al momento de poder hacer esta domesticación, yo ya estoy haciendo uso de mi modelo que usé en las primeras fases. Entonces, este modelo me va a servir bastante para mi puesta en marcha, ¿no? Voy a hacer una mejor gestión de recursos, voy a poder clasificarlos, ¿no? Ya dije, mantenimiento, cada cuántos tocan las inspecciones, cómo van los puntos de las garantías. Entonces, muchos de los software que usamos, en su mayoría son el Mantest, que es un software que hacemos todo el vacío de datos, nos manda los cronogramas, nos puede mandar unas alertas, ya sea por la laptop, por cualquier tipo de dispositivo que uno maneje y nos ayuda en tiempo real a poder garantizar el cuidado y la preservación de toda la edificación, ¿no? Entonces, al final, como conclusión, es que evitamos emplear la metodología BIM, evitamos esto, señores. Evitamos saldos de obra, evitamos obras paralizadas, reducimos los costos, aumentamos la seguridad del proyecto y reduce la duración de la obra a comparación de lo que teníamos hace unos años. No ha sido mucho, pero hay muchas mejoras. El año pasado hice una ponencia sobre elefantes blancos en el Perú y pudimos llegar a la conclusión de que tenemos muchos proyectos a nivel nacional que llevan paralizados incluso más de 10 años, que han sido con metodología tradicional, que son edificaciones que están paralizadas, que son edificaciones que es dinero perdido, que ahora con la metodología BIM, bueno, se espera mejorar, pero también es qué grado de complejidad tiene, si realmente podremos hacer uso del, del servicio, bueno, me refiero a si podremos mejorar la domotización, ¿no? Realmente darle una vida útil a este establecimiento, ¿no? Bueno, entonces quiero preguntarles a ustedes, ¿la metodología BIM realmente ayuda a optimizar? Les voy a preguntar al final, ¿eh? Entonces, los porcentajes son claros. ¿Fomentamos la colaboración en equipo? Sí. ¿Revisamos y adaptamos? Sí. ¿Hay mejoras? Sí. ¿Sabemos ahora que el 3D no es una limitante, que existe 4D, 5D, 6D, 7D? Sí. Es por la cantidad de información que tenemos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también que la transformación BIM, ¿no? Y los software que se usan no solamente son para diseño. Tenemos puntos, fuentes ribereñas, topografía. Muchos seguro ustedes, algunos tienen drone, que lo usamos un poco para tomar los videitos, las fotos, pero también podemos hacer fotorrealismos, levantamientos de fotometría con esto y pasarlos al software, ¿no? Y nos va a ayudar a optimizar mucho más. También hay que recordar que hay mucho software que te permite compatibilizar la fotometría y nos ayuda a tener una realidad o un relieve más exacto de donde vamos a diseñar y construir, ¿no? Los principales software, Autodesk, como siempre, liderando el monopolio. Tenemos otros, Archicad, que también ha estado en Brasil, Bentley, MicroStation y muchos más. Tenemos a Trimble, ¿no? Que también nos apoya con el SketchUp, Sophistic
y otros, ¿no? Acá el modelado BIM general en Revit lo tenemos, en Archicad. El modelado de BIM en obras lineales también hay, en Civil 3D. De modelado de estructuras también, ¿no? Modelado de terreno en nubes, el ArcGIS. El ArcGIS también ha evolucionado bastante. Los visores BIM que tenemos según los ISO son en su mayoría todos. La planificación 4D en el Navisworks, que también podemos hacer lo que son los modelados MEP, ¿no? Y quería mostrarles un poco sobre Sipe, ¿no? Que es un software que con los plugins te arroja toda la información que necesitamos sin ser tan expertos, pero por lo menos para empezar a usar en su mayoría esta metodología es bueno. Y bueno, al final de la pregunta que les iba a hacer es, ¿realmente la implementación de la metodología de BIM funciona en todo su tiempo de vida? No solo vida útil, sino vida operativa de edificación. ¿Podemos liderar el mercado con la implementación BIM siendo docentes, impartiéndolo a nuestros alumnos, practicarlo y mejorarlo? Yo creo que sí. Como a nivel del mercado vamos a ser más competitivos. Lograremos un objetivo a nivel profesional y personal con los diferentes proyectos que tengamos. También ayuda en la confianza de que nuestro proyecto va a estar optimizado y compatibilizado. Yo creo que también sí. Y lograremos el éxito de poder cumplir con los costos y tiempo. Yo creo que también sí. Así que chicos, muchas gracias por escucharme.